Sí, la carne pegó un salto importante, en el orden entre el 20 y el 25% en carnicerías y supermercados. Pero hay una trama detrás que es interesante entender. Venía la carne, como bien venimos diciendo, retrasada el índice de inflación. De hecho, en junio había tenido un índice de 1,5 contra un índice general de 6%. Esto tuvo que ver con la sequía, que generó mucha más oferta de carne porque no se podía mantener las vacas en los campos porque no había pasto. Entonces eso en definitiva había una sobreoferta y eso mantenía los precios bastante a raya. Se disfrutó de alguna manera tanto en el mercado interno como también porque se pudo exportar más esa carne en buena cantidad y a mejor precio, en definitiva. Pero llegó el dólar maíz por una necesidad del gobierno de juntar reservas, como todos sabemos, y eso llevó el precio del maíz más arriba, al orden de 50.000 a más de 60.000 pesos la tonelada en la bolsa de Rosario. Todo eso fue una cadena. Aumentó 100 pesos inmediatamente en el mercado ganadero de Cañuelas, que reemplazó a Liniers. De eso, unos 200 pesos más en toda la cuestión de los frigoríficos. Y finalmente llegó entre 400 y 500 pesos a la gente, que es la que termina pagando ese precio de la carne. Por eso es interesante ver que, digamos, hay una trama y hay un disparador. El dólar maíz, por esa necesidad de poner el parche para juntar reservas de parte del gobierno, disparó al final la manta corta para que desprotegiera la inflación. El gobierno tiene el objetivo de la inflación y de juntar reservas, bueno, optó por juntar las reservas en este caso y esto tuvo un efecto inflacionario. Pero además, toda la cadena industrial venía advirtiéndole al gobierno que esto iba a pasar, que iba a distorsionar todos los costos productivos, desde todos los sectores lo dijeron, y ya vemos algunos casos. Esta semana fue bastante masivo el caso de una tambera de Córdoba, Cristina Cogiola, que mandó una carta muy emotiva pidiéndole disculpas a su padre, porque es un tambo de tercera generación, lo había empezado su abuelo, y dice, ya no puedo más, me da mucha vergüenza, pero con esta ecuación no puedo más. También se quejan los fildoteros que les cuesta conseguir ese maíz a buen precio para engordar los animales y tener carne, pero no solamente carne vacuna, también es la carne de pollo, la carne de cerdo, y también impacta en la leche y los huevos. Es en definitiva un escenario de lo que sucede cuando se ponen parches en la economía, se tapa un agujero, queda descubierto otro, y en definitiva no se estabiliza nunca y la inflación sigue por las nubes y lamentablemente, supuestamente esto era para controlar las reservas, el dólar también siguió subiendo. Claro. Así que es una enseñanza de cómo los parches en definitiva no terminan siendo una solución. Qué complicado, ¿no? Porque finalmente lo que intenta el gobierno en realidad con esos controles, pero a ver, sí, esta semana vimos la comisaría del asado. Claro, claro, y van rotando, ¿viste? Primero te toca esto, después te toca el otro, después te toca el otro, pero lo cierto es que si no tocas el problema de base, que es el descalabro que tenemos económico, no lo podés arreglar. Miremoslo como una oportunidad, esto de las elecciones, más allá de los candidatos. O sea, este sistema está comprobado fácticamente que no funciona. Esa es me parece la enseñanza que tenemos que tener todos en cuenta. Después veremos para dónde sale, qué se vota, quién decide, qué medidas se toman, pero evidentemente esto así no ha dado buenos resultados. Gracias, Mauri. Muchas gracias, a ustedes.